Estamos llegando hoy, cerrando esta serie de mensajes de las 5 solas, como decía su pastor, el pastor Tony, con a Dios sea la gloria, solo a Dios sea la gloria. Hemos visto hasta ahora, permítame hacer una recapitulación rápida, el viernes estuvimos hablando de sola escritura, nuestra base solo la Biblia. Recuerdan que hablábamos acerca de otras cosas que tiene la Iglesia Católica, como es la Biblia más lo que dice el Papa más la tradición. Los reformadores y nosotros creemos que no, que solo la Biblia. El sábado estábamos hablando de solo Cristo, mientras otros están buscando otros medios de salvación que dicen que hay muchos caminos, solo Cristo. Los reformadores dijeron solo Cristo. La Iglesia Católica en el tiempo de la Reforma decía Cristo más las buenas obras, más los sacramentos, son los que te pueden hacer salvo. Nosotros, repito, creemos como los reformadores, solo Cristo salva, no hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y esta mañana hablamos entonces de sola gracia y sola fe. Y, repito, la Iglesia Católica en el tiempo de la Reforma creía, gracia más buenas obras, más penitencia, fe más buenas obras, etc. Pero entendemos por la Biblia que es solo la gracia de Dios, el regalo que no merecemos. Ninguno de nosotros merece el perdón de Dios, pero Dios lo ha ofrecido, su amor, su misericordia, su bondad. Y la fe incluso que nosotros depositamos en el Señor, leíamos esta mañana en Efesios capítulo 2, que incluso la fe no es una obra nuestra, es un regalo de Dios. Usted ha creído porque Dios ha colocado eso en su corazón. Es un regalo maravilloso de parte de Dios. Y entonces llegamos al final con solo a Dios sea la gloria. ¿Por qué solo a Dios sea la gloria? Porque hemos entendido que Dios nos ha dado su palabra, no hay otra fuente. Hemos entendido que Dios nos ha dado a su único Hijo Jesucristo, no hay otro medio de salvación. Hemos entendido que Dios nos ha dado gracia, un regalo que no merecemos y ha colocado fe en nosotros. Entonces solamente nos queda decir, solo a Dios sea la gloria. No le podemos dar la gloria a los hombres, no le podemos dar la gloria a métodos, a religiones, a personas, a instituciones, a iglesias. Solo a Dios sea la gloria. Pero una cosa interesante es que a veces la gente habla mucho de esto, de solo a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Y a veces nosotros los evangélicos nos reconocen porque nos las pasamos diciendo gloria a Dios, gloria a Dios. Y a veces la gente no entiende, incluso algunos cristianos no entienden lo que significa la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios significa reconocer quién es Él y lo que Él ha hecho. Reconocer quién es Dios y lo que ha hecho. En este caso entendemos quién es Dios y entendemos también lo que Él ha hecho a nuestro favor, el perdón de nuestros pecados, la salvación. Ahora, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, 31, que sea que coman o que beban, háganlo para la gloria de Dios. Pablo está diciendo, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Usted se ha puesto a pensar lo que eso significa, porque eso es una cuestión temeraria para nosotros, desafiante, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Pablo menciona, ya sea que coman o que beban, que era una cuestión normal de la vida. Es decir, si lo llevamos ahora, cada vez que usted agarra un patacón que le está borreando así la salsa, usted cuando se lo come es para la gloria de Dios. Sí. Como que lo dudan, ¿no? Como que se lo comen para otra razón. Pero Pablo está diciendo lo que coman, lo que beban, para la gloria de Dios. Pero el asunto es que cuando comemos ese tipo de alimentos, tal vez no estamos haciéndolo para la gloria de Dios. Pero más allá, trate de examinarse un poco su vida. Todo lo que usted hace, lo hace para la gloria de Dios. En su hogar, en su trabajo, en su sitio de estudios, en la relación que tiene con sus compañeros, lo que publica en su cuenta de Facebook, lo hace para la gloria de Dios. Cuando nos ponemos a examinar, por eso les decía que es desafiante vivir siempre para la gloria de Dios, nos damos cuenta que no lo hacemos, no hacemos las cosas para la gloria de Dios, solamente para el gusto personal, para la satisfacción propia, pero no lo hacemos para la gloria de Dios. Ese es el problema con muchos de nosotros. Hoy, hablando entonces de este tema para la gloria de Dios,
Si vamos a darle la gloria a Dios, Él tiene que ser un Dios impresionante. Un Dios impresionante. Y a veces nosotros damos a Dios por sentado en el hecho de que, bueno, Él es Dios y me acepta y tal y cual, y venimos olímpicamente, deportivamente ante Él, no nos importa su presencia, su santidad, lo impresionante que es Dios, y nos portamos de forma irreverente delante de Dios. Y yo quiero que busquen, por favor, Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Es un pasaje que nos habla de la gloria impresionante de un Dios que es impresionante. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Y dice la Escritura en Romanos capítulo 11, desde el versículo 33 al 36, en esta versión: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Saben que no es frecuente que un título de un libro cuente la historia completa del libro. No es frecuente con eso. Por lo general los títulos son elegidos siempre para cada libro que uno busca, porque son algo pegajosos, captan y llaman la atención. No porque sean informativos, pero de vez en cuando nos tropezamos con un libro que el título nos llama la atención, capta nuestra atención y te dice exactamente de lo que trata el libro. Hace aproximadamente unos 50 años atrás, el autor J.B. Phillips escribió el libro bajo el título Tu Dios es demasiado pequeño. Tu Dios es demasiado pequeño. Y el título lo dice todo, porque muchos están luchando en la vida debido a que su Dios, el Dios en el cual creen, no es el mismo Dios de la Biblia. Es un Dios muy pequeño, no es el Dios impresionante, grande, verdadero, poderoso que es nuestro Dios. Porque muchos dicen, o tal vez no lo dicen, sino que lo piensan o actúan inconscientemente y tienen a Dios bien definido, metido en una cajita y piensan, ese es Dios. De esa manera es Dios. Y es por eso que como su Dios es demasiado pequeño, no están tan interesados en servir a Dios con toda el alma, el corazón, no están tan interesados en amar a Dios con toda su fuerza, con todo su ser, adorarle de corazón, sino que a veces le adoramos con apatía, con aburrimiento y pensamos otra vez la misma cosa, otra vez ir a la iglesia, o porque no conocemos ese Dios verdadero, no le damos todo lo que tenemos, nuestros talentos, dones, posesiones, todo para Él. Y tal vez porque no conocemos al verdadero Dios, no pensamos, mejor dicho, que Él no puede ayudarnos en nuestros problemas serios. Y porque tenemos un Dios demasiado pequeño, cuando vienen los problemas, las pruebas, las dificultades, entonces nos desmoronamos y nuestra fe tambalea, porque no hemos creído en un Dios poderoso, imponente. Si tu Dios es demasiado pequeño, tal vez tienes que echarle un vistazo a la Biblia. ¿A quién realmente es Dios? A través de los siglos los teólogos han utilizado diferentes cantidades de adjetivos, de nombres para denominar a Dios. Le han llamado soberano, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, el inmortal, el eterno y cantidad de nombres. Pero todos los nombres, los más grandes nombres, las más grandes palabras, todas se quedan cortas para poder determinar quién es Dios y describir su grandeza. Todo se queda corto. La más grande de nuestras palabras no puede describir la grandeza de Dios. Ni siquiera nos imaginamos lo grande que es nuestro Dios. Su presencia llena todo el universo. Y si usted sabe el tamaño del universo, imagínense, Dios es más grande que este universo. Ni las mujeres más sabias, ni los hombres más sabios e inteligentes pueden llegar a la altura de la sabiduría y el conocimiento de Dios. La gracia de Dios no tiene límites, su amor no tiene límites, su santidad es infinita y sus caminos, como dice aquí Pablo, son inescrutables. Él es el único
Dios verdadero. Él no tiene igual. Nadie le puede dar consejos a Dios. Nadie le puede decir a Dios lo que tiene o no tiene que hacer. Nuestros mejores esfuerzos se quedan cortos para entender quién es Dios. Y en ese contexto nos damos cuenta del significado de las palabras en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O como dice Isaías 55:9, y como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay una diferencia fundamental del por qué los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Nosotros no podemos igualar nuestros pensamientos y caminos a los de Dios. Por lo tanto, no debe sorprender que Dios haga muchas cosas que no entendemos, no las comprendemos a cabalidad. Eso lo descubrió el amigo Job en la Biblia, cuando Dios le dedica una larga serie de preguntas, cuando Job está reclamándole a Dios por qué le estaba sucediendo todos aquellos problemas, y Dios le dice, la primera pregunta que le hace, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y termina esa serie de preguntas diciéndole, ¿quién abrirá las puertas del rostro de Dios? Hablando de la boca de Dios. Las hileras de sus dientes espantan. La respuesta a la primera pregunta es, no sé, yo no estaba allí cuando tú creaste las cosas. Y la respuesta a la segunda pregunta, no, yo no me atrevo a abrirle la boca a Dios para que me explique lo que yo quiero. Nadie puede hacer eso. Así que al tratar con nuestras luchas, nuestros problemas más profundos, ayuda al recordar quién es Dios realmente. ¿Quién es Dios? Cuanto mayor sea, óigame bien, cuanto mayor sea nuestro punto de vista de Dios, más fuerza tendremos para enfrentar los problemas de la vida. Pero mientras más corto, más pequeño sea nuestro concepto de Dios, cuando vienen las pruebas vamos a tambalear muy fácilmente. Ahora, con esos antecedentes vamos a examinar este pasaje de Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. De todos los pasajes de la Biblia describen la grandeza de Dios. Además, permítame decirles que los teólogos los llaman a este pasaje la doxología teológica, un canto de alabanza, una explosión de alabanza de parte del apóstol Pablo debido a la grandeza de Dios, de nuestro Señor. Ahora, este es un pasaje bien profundo, muy difícil para cualquier predicador hablar de ello, y yo sencillamente quiero poner tres verdades simples delante de ustedes para comprenderlo mejor. En primer lugar, estos versículos nos enseñan tres hechos acerca de Dios. Nos enseñan tres hechos acerca de Dios. Primer hecho, Él sabe todo lo que hay que saber. Dios sabe todo lo que hay que saber. Noten por favor el versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. El apóstol Pablo, imagínense, Pablo estaba bien informado de quién era Dios, pero aún así él dice, yo no puedo llegar a comprender, a conocer totalmente quién es Dios. Es como cuando usted está en la playa y está metiéndose al mar y empieza a caminar hacia adentro y siente la arena debajo, pero luego va un poco más hasta que viene una ola y lo cubre y entonces usted dice, oh, qué profundidad tiene esto, ya no siente la arena en los pies. Bueno, Pablo está echando un vistazo en el borde de toda la profundidad de Dios, de toda la grandeza de Dios. Y eso es lo que Pablo sintió cuando llega al final de su contemplación, de la soberanía de Dios, del pecado del hombre y el plan eterno de Dios de mostrar misericordia a todos nosotros. ¿Saben que eso es profundo? Por último entonces Pablo dice, bueno, vamos a dejar los razonamientos y vamos a exaltar a Dios, porque déjenme decirles que solamente teología, solamente doctrina, sin llegar a estar apasionados con Dios, entonces eso queda corto. La teología, la doctrina nos lleva a reconocer la grandeza y la profundidad de Dios. Oh, la profundidad de la sabiduría de Dios, oh, la profundidad de la gracia de Dios, la justicia de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que debemos entender esa grandeza. ¿Saben? Por allí hay algunas cosas en Facebook que ponen, la NASA ha descubierto que la Biblia es verdad, ha comprobado que la Biblia es verdad. Hermanos, no necesito que la NASA me diga que la Biblia es verdad. No necesito que la ciencia diga que la Biblia es verdad.
La Biblia por sí misma nos demuestra que Dios tiene la razón. Así que, mis hermanos, los que más saben deben confesar también que no sabemos. No sabemos, no hemos llegado a conocer la profundidad de Dios. Si un hombre reclama un conocimiento íntimo de Dios, si una persona dice, yo conozco a Dios completamente, eso es totalmente falso. Nadie puede llegar a conocer totalmente la grandeza y la profundidad de Dios. No tenemos ninguna categoría mental para descubrir la profundidad de Dios. Nosotros simplemente sabemos quién es Él por lo que Él ha revelado en su palabra. Es como usted tratar con un vaso, usted se va al océano y trata de vaciar el océano con ese vaso. Trate de sumergir 1000 veces ese vaso, saque agua y no va a hacer mella en todo el océano. ¿Saben por qué? Porque su vaso es demasiado pequeño, su brazo es muy débil y la grandeza del océano es inmensa. Igual con nosotros, nuestro entendimiento es muy pequeño, somos muy débiles y Dios es demasiado grande y profundo. No podemos llegar a conocer la profundidad de la grandeza de nuestro Dios. ¿Saben? Alguien me dijo una vez lo siguiente: ¿se te ha ocurrido a ti, Daniel, que a Dios no se le ocurre nada? Bueno, me puso a pensar, y es verdad. Dios no es así como nosotros, porque a nosotros se nos pasa ocurriéndonos cosas, ¿no? Y nos despertamos en la mañana y decimos, bueno, se me acaba de ocurrir esto, voy a hacer esto. Pero Dios no se despierta en la mañana y dice, se me acaba de ocurrir esto y voy a hacerlo. Se me acaba de ocurrir bendecirlos a ustedes. ¿Saben por qué no? Primero porque Dios no duerme y por lo tanto Él no se despierta. Él siempre está despierto. Segundo, porque todas las ideas de Dios son grandiosas. Y tercero, a Dios no se le ocurre nada porque Él sabe todo desde la eternidad hasta la eternidad. Así que tu problema, tu dificultad, no pienses que Dios se le olvidó, o que Dios no lo sabe, o que Dios no se le ha ocurrido ayudarte. Ya Él sabe la respuesta desde la eternidad. Nuestro texto dice aquí que Él conoce todo lo que puede ser conocido jamás. No solo su conocimiento es profundo, también su conocimiento es amplio. Él sabe lo que ha sido, Él sabe lo que será. Es más, a veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué habría pasado si yo hubiese hecho esto? ¿Saben qué? Dios sabe qué habría pasado si nosotros hubiésemos hecho eso. Así que Dios lo sabe todo, la profundidad de la grandeza de Dios. ¿Saben? Teológicamente hay una posición que se llama la gracia preventiva de Dios. La gracia preventiva. Eso significa una gracia que va adelante. Ahora, usted me dirá, ¿qué significa eso? Escúcheme, en todas las situaciones de la vida, en cualquier circunstancia, Dios ya ha obrado antes de que usted llegue. ¿Qué quiere decir eso? Que Él está obrando de manera creativa, redentora, estratégica para tu bien y para su gloria. Porque tantas veces nos limitamos a pensar, bueno, Dios está conmigo, Dios va conmigo hoy, Dios va conmigo. Es más, nosotros oramos, Señor, como si Dios necesitara nuestro permiso, ¿no? En la mañana, Señor, ve conmigo todo el día, acompáñame, como si Dios necesitara nuestro permiso. Pero bueno, nosotros le damos el permiso y le decimos, Dios, acompáñame. Y Dios dice, ok, gracias por permitirme ir contigo, ¿no? Y Él, bueno, perdóneme, eso es sarcasmo de mi parte, Dios no es sarcástico, ¿no? Pero el asunto es que nosotros pensamos, Dios me acompaña en el día hoy. Pero déjenme decirle, antes de que usted llegue, ya Dios estuvo allí. ¿Qué quiero decirles? Mientras yo estoy luchando por los problemas hoy, Dios ya está obrando, proporcionando soluciones para el día de mañana. Dios ya estuvo allí y ya Dios arregló todo. Él está trabajando en situaciones que yo voy a enfrentar mañana para que me encuentre preparado para esas situaciones. O para decirlo de otra manera, mientras estoy en martes, Dios está despejando el camino para mí el viernes. Así que tienes una cita de trabajo difícil la próxima semana, tienes una cosa que luchar mañana, ya Dios estuvo allí. Estás preocupado por la próxima semana, ya Dios estuvo allí obrando para ti, arreglando todas las situaciones. Entonces, ¿por qué temer? Oh, profundidades de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Tienes una operación dentro de poco, te van a operar. Ya Dios estuvo allí para obrar por tu bien. Así que, mis hermanos, Él sabe todo lo que hay que saber. Él va delante de ti, despejando el camino, organizando los detalles de tu vida.
obrando para bien, para que cuando tú llegues ya todo esté resuelto, por su gracia y por su sabiduría. Pero la segunda cosa que vemos aquí, que Dios sabe, no solamente que Él sabe todo lo que hay que saber, Él hace planes que nosotros no podemos entender. Fíjense el versículo 33, la parte final, la parte B, perdón. Dice, cuán insondables son tus juicios. Esa palabra insondable significa que no se pueden medir. Otras traducciones usan inescrutables, es decir, más allá de la comprensión humana. Yo no puedo medir los juicios de Dios. Dios no solamente hace planes que nosotros no conocemos. Es más, si llegamos a conocer los planes de Dios, también tenemos que decir, Señor, no entiendo, ¿por qué tú estás obrando eso? No sé si a usted le ha pasado en situaciones y usted dice, Dios, no entiendo, ¿por qué tú estás haciendo esto? Cuando yo espero que las cosas salgan así, me salen de otra manera, no entiendo. Cuando yo oro y pongo mis problemas, mis cargas en ti y las cosas resultan de otra forma, Señor, no entiendo. Bueno, Pablo está diciendo que inescrutables son los juicios de Dios, insondables los juicios de Dios. Juan Wesley decía, muéstrenme un gusano que pueda entender al hombre y yo les voy a mostrar un hombre que puede entender a Dios. Eso es imposible. Así que no se quiebre la cabeza pensando, bueno, ¿qué es lo que Dios está haciendo aquí? No lo entiendo. A Dios muchas veces no hay que entenderlo, hay que obedecerlo y hay que confiar en Él. En tus cargas, en tus problemas, confía siempre en Él. Pero hay una tercera cosa, no solamente Él sabe todo lo que hay que saber, no solamente Él hace planes que no podemos entender, solo Él sabe por qué suceden las cosas. Noten por favor, ahora sí, la parte final del versículo 33, dice, inescrutables sus caminos. Inescrutables sus caminos. Matthew Henry tiene otra forma de decirlo. Y él dice que las principales cosas que Dios quiere que sepamos, que Él quiere que nosotros conozcamos, son como una autopista donde usted puede viajar tranquilamente. Vete por aquí. Pero los misterios de Dios, las cosas que no comprendemos, son caminos que están cerrados y nosotros no podemos transitar por allí. ¿Y qué nos queda hacer? Solamente, dice Matthew Henry, caer en adoración, alabar a Dios y decirle gracias, Señor, porque tú eres quien está haciendo eso. Y Matthew Henry también dice, Dios no deja huellas tras de sí. Él no deja una pista por dónde va, no sabemos qué camino va a tomar, Él solamente lo sabe, lo que va a hacer. Y eso quiere decir que en muchas circunstancias de la vida van a suceder cosas que no entendemos, como por ejemplo, enfermedad, accidentes, crímenes violentos, colapso financiero repentino, divorcios, sueños que se desmoronan, cáncer, inundaciones, terremotos, hambrunas, guerras, promesas rotas. El mal muchas veces triunfa sobre el bien, empleos perdidos, vidas arruinadas, niños que mueren, jóvenes que fallecen. Otros fueron promovidos mientras tú fuiste botado de tu trabajo. Nuestras ideas robadas y utilizadas por otros que reciben el crédito. Amigos que nos traicionan. La lista es interminable. No entendemos por qué Dios permite esas cosas, sobre todo con nosotros, sus hijos. Hace muchos años un hombre contaba una historia triste. La muerte repentina de su hijo de 17 años. Un muchacho fuerte, 1,80, 100 kilos, sonriente, se veía saludable. Y él dice, enfermó un martes y murió un viernes. Repentino, una enfermedad lo mató rápidamente. A pesar de los esfuerzos en oración de la iglesia, de orar por aquel muchacho, de orar por la familia, el joven falleció, el joven murió, quedando destrozados los 4 abuelos, los 2 padres, hermanos, primos, amigos, sin consuelo para ellos. Y el padre contaba, solamente una persona que vino a visitarme me dio consuelo y me puso a pensar. Esa persona llegó y me dijo, bueno, si Dios hubiese llegado a ti y te hubiese dicho, voy a hacer un negocio contigo, te voy a dar un pequeño hijo hermoso, saludable, durante 17 años, y cuando cumpla los 17 años vendré por él, ¿qué hubieses hecho? Y lo hubiese tomado, era mi hijo. Y realmente fue así. Con Dios no entendemos muchas cosas, pero no hay cláusulas con Él. Y Él nos da, escúchenme, Él nos da cosas como la vida, la salud, la felicidad, nuestros hijos,
nuestras familias, amigos, y dice, disfruta de ellos mientras te los dé, porque pronto voy a venir por ellos. Él solo lo sabe, Él solo lo conoce, pero Él solamente puede dar consuelo. Inescrutables son sus caminos. Muchas veces no comprendemos. Solo Dios sabe por qué suceden las cosas. Solo Dios conoce todo. Solamente Dios entiende las cosas. Pero, en segundo lugar, no solamente esos tres hechos acerca de Dios. Este texto también nos dice tres cosas que nadie puede hacer. Tres cosas que nadie puede hacer. Fíjense los versículos 34 y 35. Contienen preguntas retóricas. ¿Qué son preguntas retóricas? Que tienen una respuesta obvia, una respuesta única. Cada una esperando una respuesta negativa. Y cada una de esas preguntas comienza con la expresión ¿quién? 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 Y la respuesta a esas tres preguntas es nadie, nadie, nadie. Vamos a ver esas preguntas. Primero, nadie puede explicar a Dios. Fíjense el versículo 34, la parte A dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Muchas personas saben o piensan que saben cómo es Dios. Muchas personas tienen un cuadro definido de Dios. Y es como aquella historia, no sé si usted la ha leído, es muy conocida, de 6 ciegos que lo ponen delante de un elefante para que describan cómo es un elefante, solamente por tocarlo. Entonces llega el primer ciego y toca el colmillo del elefante y dice, bueno, un elefante es como una lanza, es aguda. Llega un segundo hombre y toca el costado del elefante y dice, no, el elefante es como una pared maciza. Llega un tercer ciego y toca la trompa del elefante y dice, no, ustedes están equivocados, el elefante es como una serpiente. Llega el cuarto ciego y trata de abrazar una de las patas del elefante y dice, no, todos ustedes están mal, un elefante es como un árbol. Llega el siguiente ciego y acaricia las orejas del elefante y dice, no, ¿qué va? Un elefante es como un abanico. Y llega el último y dice, miren, todos están equivocados, tocó la cola del elefante y dice, el elefante es como una cuerda. Ahora la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Todos. ¿Quién está equivocado? Todos. Y así somos nosotros con Dios. Cada uno tiene un aspecto de Dios y dice Dios es así. Dios es amor, otros dicen Dios es ira, otros dicen Dios es bondad, Dios es proveedor, Dios es cuidador. Pero no podemos, hermanos, entender, no podemos explicar a ciencia cierta cómo realmente, quién realmente es Dios, porque Dios es demasiado grande, infinito y nosotros somos humanos finitos. Segundo, nadie puede aconsejar a Dios, dice aquí Pablo. Fíjense el versículo 34, la parte B, dice, ¿o quién fue su consejero? Me gusta la forma que Eugenio Peterson, el autor de la Biblia, el mensaje, que es una versión moderna, él lo dice de esta manera. ¿Hay alguien lo suficientemente inteligente como para decirle a Dios lo que debe hacer? ¿Usted se atrevería a decirle a Dios lo que tiene que hacer? A lo mejor usted piensa, no, pero muchas veces nosotros decimos, bueno, si yo fuera Dios, no permitiría tanta maldad en este mundo. He escuchado a algunas damas decir, perdónenme aquí, si yo fuera Dios, no permitiera menstruación. ¿Cómo se le ocurre a Dios eso? Pero Dios es más sabio y Él sabe por qué permite las cosas. Pero nosotros nos ponemos a veces en el lugar de Dios. Usted vio la película, que para mí es una parte blasfemia, pero también hay algunas cosas interesantes. La película Todopoderoso, Jim Carrey, donde Dios se le aparece y como este hombre se está quejando mucho acerca de Dios, dice, ok, vamos a cambiar lugares, tú vas a tomar mi lugar. Y llega el momento de él escuchar las oraciones de todo el mundo. Y era imposible para él responder a todas las oraciones. Y no solamente eso, imagínense todo lo que Dios puede hacer. Así que nadie puede aconsejar a Dios, nadie puede decirle a Dios lo que tiene que hacer. Nosotros no podemos decir, si yo fuera Dios, yo haría las cosas de esta manera, porque Dios sabe por qué está haciendo las cosas. Un estudiante universitario mal preparado fue para un examen, era el tiempo de Navidad, un examen en economía, y no había estudiado. Cuando tiene el examen delante de él,
desesperado, garabateó la siguiente respuesta. Solo Dios conoce la respuesta a estas preguntas. ¡Feliz Navidad! Y el profesor, el año nuevo, le regresa la pregunta, el examen y le ha colocado en el examen, bueno, Dios tiene 100 puntos, tú tienes 0. ¡Feliz año nuevo! Porque Dios sabe más que nosotros, hermanos. Nosotros sacamos 0. Dios siempre sabe todas las respuestas. Nadie puede aconsejar a Dios. Pero en tercer lugar, nadie puede acusar a Dios de injusticia. Nadie. Y a veces nosotros decimos, Dios es injusto. ¿Por qué permite que yo pase por esta situación tan dura? Fíjense el versículo 35. Versículo 35 dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Esa pregunta viene de Job, capítulo 41, versículo 11, donde Dios le pregunta a Job, ¿quién tiene un reclamo contra mí que debo pagar? Todo bajo el cielo me pertenece, dice Dios. Así que nadie puede decirle a Dios, Dios me la debes, porque Dios no es deudor de nadie. Nadie puede decir, Dios me engañaste, porque Dios no engaña a nadie. Nadie puede decir, Señor, me he ganado tu favor, me he portado muy bien, mis buenas obras son excelentes, porque todo de este lado del infierno es justicia y del lado del cielo es gracia. Repito, del lado del infierno es justicia, del lado del cielo es gracia. Saben, Dios restaura rebeldes, concediéndole su justicia, su misericordia y su bondad. Él transforma pecadores, transgresores y quita sus corazones rebeldes. Dios promueve su propia gloria por salvar a quienes deberían ir al infierno. Así que, seamos muy claros en este punto. Dios salva a aquellos a quienes Él quiere. Él no tiene ni siquiera obligación de salvar a nadie, a ninguno de nosotros. Él pudo haber destruido la raza humana completamente y comenzar con otra materia prima. Él pudo haber hecho eso. Sin embargo, Él decidió hacer una cosa increíble. ¿Saben qué? El infinito se convirtió en finito. El Todopoderoso se convirtió en un pequeño bebé. La deidad envuelta en pañales. Como Martín Lutero lo puso en estas palabras, aquel a quien el mundo no podía envolver está envuelto en pañales en el regazo de María. Nadie más que Dios mismo se habría atrevido a hacer eso. ¿A quién se le hubiese ocurrido hacer eso? Dejar toda su gloria, su majestad, su poder para venir de forma humilde y no solamente eso, nacer de la forma que nació y vivir de la forma que vivió siendo Dios. Y luego en la sabiduría del Padre, el Hijo único sufrió una muerte horrenda en la cruz por nuestros pecados. El justo muriendo por los injustos, el que no tenía pecado, haciéndose pecador por nosotros, para que Cristo sea nuestro Salvador. Así que Él, para ser nuestro Salvador, debía cumplir por lo menos 3 condiciones, y de hecho las cumplió. Primero, debe ser un hombre. Un ángel no podía morir en nuestro lugar. Él realmente debe compartir nuestra humanidad, y Cristo fue realmente hombre, 100% hombre, 100% Dios. Segundo, debía ser un hombre infinito. ¿Por qué? Porque un simple mortal no podría soportar la infinidad de los pecados, el precio infinito del pecado de todos nosotros. Y tercero, debía ser un hombre inocente. Un pecador no podía morir por nosotros, los pecadores. Y Jesucristo tenía esos 3 requisitos. Dios ha hecho lo necesario para que usted vaya al cielo. Nadie puede decir que Dios es injusto, porque su oferta de salvación es para todos. Para todos. Nadie que cree en Jesús se perderá. Nadie, óigame bien, va a terminar en el infierno excepto aquellos que verdaderamente lo merecen. Nadie va a terminar en el cielo excepto los que Dios ha salvado por su gracia. Nosotros no lo merecemos, nosotros merecemos el infierno, pero por la gracia de Dios tenemos el cielo. Todo este lado, en el lado del infierno, recuerden, es justicia. Del lado del cielo es pura gracia. Y por último, este texto nos da 3 razones para alabar
a Dios, para alabar a Dios. Es como si Pablo ya no puede contenerse, su pecho, su garganta, él quiere alabar a Dios, él quiere mostrar que Dios es en todo y por todo, todo viene de él, todo existe por su poder, todo es para él, todo va a dar cuenta a él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es como si Dios destrona al hombre y se coloca a él en el lugar que merece, porque hermanos, esta sociedad y muchas veces los mismos cristianos es solamente yo y yo, mío, mío, mío. Y tenemos a Dios como solamente el que me provee, es como el caucho de repuesto en el vehículo, cuando lo necesito lo saco, pero cuando no lo necesito ahí está guardado. Pero aquí el que debe estar en el trono verdadero es Dios. Primero, dice aquí el versículo 36a, porque de Él es la fuente de todas las cosas, lo que significa que todas las cosas fluyen de Él. Todo viene de Él. Saben, yo recuerdo cuando nosotros estábamos buscando el templo para nuestra iglesia en Yaritagua, en el estado de Yaracuy. Y vimos una casa enorme, como de este tamaño, una casa antigua, y el dueño era un abogado, y el abogado era un tipo mañoso, ¿no? Y nosotros firmamos un contrato, le dimos un adelanto, y él puso en las cláusulas, bueno, si no pagan completamente hasta tal fecha, se iba a quedar con la casa y se iba a quedar con el dinero. No iba a reintegrar nada, y nosotros decidimos aceptar eso por fe, ¿no? Y era un año para pagar. Y recuerdo que el contrato se vencía un mes de septiembre. Y estábamos en el mes de agosto y nos faltaban 300,000 bolívares en aquel momento para terminar de pagar la deuda. Y no teníamos 300,000 bolívares. Y llegó el mes de septiembre, cerca de la fecha, para que se ejecutase el contrato y perderlo todo. Y recuerdo que llegó una campaña, un hermano, y estuvo allí con nosotros una semana, y al final de la campaña el hombre hace un cheque. Nadie le dijo nada. ¿Y saben la cantidad del cheque? 300,000 bolívares. 300,000 bolívares. Eso es un milagro, por supuesto, pero detrás del milagro está un Dios que es milagroso, y cuando Él dice algo, eso se cumple. Así que de Él, por Él y para Él. Pero segundo, Él es el sustentador de todas las cosas. El versículo 36b dice, y por Él no solamente fluyen todas las cosas de Él, sino que Él es la razón de la existencia del universo. Todo conocimiento, toda sabiduría, todo poder viene por Él, a través de Él. Y tercero, Él es el propósito supremo de todas las cosas. Fíjense en la parte final del versículo 36, dice, y para Él son todas las cosas. Esta es una declaración impresionante porque Pablo incluye todas las cosas. Para Él son todas las cosas. ¿Saben qué? Para Él es tu familia, para Él es tu iglesia, para Él es tu trabajo, para Él son tus hijos, para Él es tu vida. Realmente es así. Por eso empezamos diciendo, todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Ahora examina tu vida, tu hogar, tu trabajo, todo realmente es para Él. Pero al final vamos a dar cuenta a Él de todo lo que nos ha provisto, todo lo que nos ha dado. Todo lo que viene de Él sigue por Él. Todo le resulta resulta en un fin último para Él. Así que la vida muchas veces para nosotros es como un gran rompecabezas que tenemos solamente un puñado de piezas y nos han quitado la foto de referencia y estamos tratando de armar la vida con las piezas que tenemos y muchas veces no encajan porque faltan piezas y va pasando los años y vamos recuperando piezas y nos damos cuenta de qué trata la vida. ¿Por qué Dios lo ha hecho de esa manera? Y pasan los años y nos damos cuenta de que necesitamos más y más de la sabiduría de Dios. Y cuando acudimos a Dios, todo encaja. Porque hemos buscado a Dios, hemos buscado al verdadero Señor. O somos como hormigas en un cuadro de Rembrandt. Saben, los cuadros de Rembrandt se caracterizan por matices muy oscuros, pero también algunos matices más claros de luz brillante. Y a veces pensamos como hormigas tal vez que van caminando por los colores oscuros y la vida puede ser oscura, la vida puede ser difícil y pensamos nunca va a haber claridad en mi vida hasta que llegamos a los momentos claros, los colores que resaltan. Porque saben una cosa, en la pintura de Rembrandt los colores oscuros hacen que resalten los colores
más débiles, más brillantes. La vida puede parecer oscura, podemos pensar no hay claridad aquí, pero llega un momento cuando buscamos a aquel que todo lo sabe, que todo lo puede, es que llega la claridad a nuestra vida y Dios no ha pintado por completo el cuadro de nuestra existencia. Todavía le faltan colores, así que no te deprimas, no caigas en tristeza pensando que Dios se olvidó de ti. Es como dice San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestra alma no haya reposo sino hasta que descanse en ti. Todas las cosas son hechas por Él, a través de Él y para Él. A Dios sea la gloria por siempre. ¿Qué queda para nosotros? Sino decir como el versículo 36, a Él sea la gloria por siempre. ¿Saben? Los misterios de Dios nos llevan en dos direcciones. Usted tal vez decide en qué dirección va a agarrar. O usted renuncia a su fe por completo y se convierte en un incrédulo, o sencillamente reconoce, Dios, tú eres grande, voy a buscarte, tú eres el único digno de adoración. Dios siempre nos deja una opción. Dios siempre nos va a dejar una opción. Usted puede creer y ser salvo, o puede rechazar y perderse para siempre en el infierno. Pero de cualquier manera, muchas de nuestras preguntas no van a ser respondidas aquí en la tierra, tal vez en el cielo. Así que usted decide, como quedamos en las últimas palabras de Romanos, a Él sea la gloria por siempre. Y escúchenme, en la vida y en la muerte, a Él sea la gloria por siempre. En la alegría y en el dolor, a Él sea la gloria por siempre. En los buenos días y en las noches oscuras, a Él sea la gloria por siempre. En la enfermedad y en la salud, a Él sea la gloria por siempre. En el trabajo o en tu casa, a Él sea la gloria por siempre. En tu matrimonio y en tus hijos, a Él sea la gloria por siempre. En la prosperidad o en la pobreza, a Él sea la gloria por siempre. En tiempos de paz, en tiempos de guerra, a Él sea la gloria por siempre. En la suave brisa o en la tormenta, a Él sea la gloria por siempre. En los momentos de victoria y en los momentos de derrota, a Dios sea la gloria por siempre. En las oraciones respondidas o en las oraciones que no tienen respuesta, a Dios sea la gloria por siempre. Ahora, si en tu vida la gloria es para Él, yo te invito a que te pongas en pie y empieces a orar y decirle, Señor, no entiendo muchas cosas, no comprendo las dificultades, pero quiero darte la gloria a ti. Quiero darte la gloria porque me has dejado tu palabra que me guía. Quiero darte la gloria por Cristo que me ha salvado. Quiero darte la gloria por tu gracia, por la fe que has puesto en mí. Tú eres el único que merece toda la gloria, todo el honor en medio de todas las situaciones difíciles que yo pueda pasar. A ti sea la gloria. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y reconoce en tu vida quién es Dios. Tal vez no entiendas muchas cosas que están pasando, pero Él sí lo sabe. Y cuando te dejas guiar por Él, Él te va a llevar por el camino seguro. Debes seguirlo por fe, debes confiar en Dios siempre, porque Él sabe el camino, ya Él estuvo allí antes que tú. Y es por eso que en tu vida la gloria es para Él. En tu iglesia la gloria es para Él, en tu hogar la gloria es para Él, en tu trabajo la gloria es para Él. ¿Es así? Así que en esta noche, a pesar de que no entendamos a profundidad, Dios lo sabe todo y Él es nuestro Padre y Él nos ama y Él tiene cuidado de nosotros. Así que sencillamente te queda rendir tu vida a Él o rechazarlo por completo. Es tu decisión. Y hoy quiero invitarte a que puedas tomar la decisión de darle la gloria a Dios. Y la forma de darle la gloria a Dios es reconocer que Él es tu Salvador, que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti, para que si tú crees, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y creer implica conocerlo a Él, y lo conocemos en Jesucristo, su amor, su fidelidad. Creer en Él significa confiar, así que deposita todas tus cargas en Dios. Pero creer también significa obedecer, decirle, Señor, voy a seguirte,
donde quiera que me lleves, porque tú eres Dios. Tú eres Dios. Padre, gracias esta noche por este tiempo tan precioso, por este fin de semana, por tu palabra, por cada persona que ha decidido abrir su corazón a ti, a tu palabra, entenderla, aplicarla a su vida. Dirige, Señor, nuestros pasos. Te necesitamos más que nunca. Y queremos darte la gloria, porque tú, Señor, te dignaste a mirarnos y nos diste tu palabra. Allí están contenidos los tesoros de tu sabiduría. Allí está contenido la revelación de tu carácter. Allí está contenido quiénes somos como pecadores, pero también la salvación que tú ofreces. Gracias por tu palabra. Queremos darte la gloria por Jesucristo, quien vino a esta tierra a morir por nosotros. Él es el único camino hacia ti, Señor. Queremos darte la gloria por la gracia, un regalo que no merecemos de salvación. No hay méritos en nosotros, nada podemos hacer. Pero tú, Señor, te dignaste a ofrecernos tu gracia y a colocar en nosotros fe para creer. Por eso, esta noche recibe la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.